Hola, ¿qué tal? Les agradezco nuevamente se den el tiempo de poder reunirnos a preparar nuestro corazón para la Santa Eucaristía. Ya estamos en el domingo 25, seguimos con Marcos y ahora viene un segundo aviso de la pasión y de la resurrección de Jesús, y en la iglesia nos invita a contemplar la reacción de los discípulos. ¿Sí? Vamos pues a ponernos en la presencia de Dios y comenzamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los invito a tomar sus Biblias y vamos a ir al Evangelio de San Marcos en el capítulo 9, de los versículos del 30 al 37. También la primera lectura es del libro de la sabiduría, el segundo capítulo, y la segunda lectura es sobre el apóstol Santiago, que me gustaría retomarla junto con todos ustedes en el capítulo 3, del 16 al capítulo 4, versículo 3. ¿Sí? Vamos a retomar estas lecturas. Le doy lectura al Evangelio en mi Biblia, que sigo tomando esta versión, la Biblia, libro del pueblo de Dios. Y les comparto que me gusta utilizar esta traducción, que es un poquito diferente a la traducción de la liturgia, para que tengamos como dos aproximaciones, y siempre las interpretaciones nos van a ayudar a entender mejor el texto. Bien, entonces, y cuando estoy a veces aunque no soy un experto en lenguaje griego, ¿verdad? Pero lo conozco. Puedo añadir junto con todos ustedes mis comentarios, con decir, esta no es la mejor traducción, y la mejor traducción, como la semana pasada, ¿verdad? La mejor traducción puede ser esto, porque este es el sentido, este es el significado. Bien, entonces, capítulo 9, versículo 30. Al salir de allí, atravesaron la Galilea. Jesús no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán, y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez que estuvieron en la casa, les preguntó: ¿de qué hablaban en el camino? Ellos callaban, porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: el que quiere ser el primero, debe hacerse el último de todos y servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y, abrazándolo, les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe, no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Bien, pues este es el pasaje del Evangelio que la Iglesia nos está invitando a reflexionar, y que en la Eucaristía toma vida. Es Jesús mismo quien nos habla a cada uno de nosotros. Bien, lo primero que quiero notar es que la semana pasada, en el domingo 24, leímos el capítulo 8, cuando nos dio, como lo ponen, el primer anuncio de la pasión, ¿sí? El primer anuncio de la pasión. Y vimos cómo Pedro, cuando pone más detalle en ese anuncio, le dice que eso no es, lo empezó a regañar. Marcos nos transmite que Pedro comienza, ¿verdad?, a reprenderlo. Y después Jesús les da unas indicaciones de quién debe de ser el discípulo. Y de alguna manera dice: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, cargue su cruz y que me siga, ¿verdad? Después de eso viene un pasaje muy, muy importante, que es como el centro de esta nueva ciclo de lectura, que estábamos dividido en 2 partes, y es el fenómeno o la experiencia de la transfiguración, que lo saltamos porque todos los años
hay una fiesta específica en agosto en esta celebración. Y después vendrá la curación cuando Jesús baja de la montaña junto con sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Viene la curación del hijo de un, porque aparece el padre que intercede por su hijo, el hijo de este hombre, el cual le dice a Jesús, haz algo si tú puedes. Y Jesús va a decir, ¿cómo que sí puedo? ¿Cómo que sí puedo? Entonces viene esta exclamación de, creo, pero aumenta mi fe. Y después de ese momento, de esta experiencia, viene este pasaje. ¿Sí? Viene este pasaje. Entonces, recordemos que vienen de Cesarea de Filipo, vienen desde el norte, desde la parte más pagana, desde la parte que es menos judía, vienen caminando y vienen, es lo primero que segundo quisiera notar. Entonces vemos lo que el Evangelio ha dejado atrás que no nos dice ahora. Simplemente brincó desde el primer anuncio hasta este segundo anuncio, pero en nuestro Evangelio tenemos que ubicarlo. Luego voy a decir por qué es importante. Segundo, es importante mirar que van de camino, ¿sí? Que cuando Jesús les avisa, dice que van de camino. Dice, al salir de allí atravesaron la Galilea, ¿sí? Y van de camino. Tercer elemento, dice que Jesús no quería que supieran que iban en esa dirección, ¿no? En el otro momento va a decir que no se lo digan a nadie, ¿sí? Cuando Pedro le dice, tú eres el Mesías, y les pide que no se lo digan a nadie, viene un tipo también de secreto. La semana pasada decíamos el por qué, algunas de las posibilidades más cercanas a decir lo que se llama el secreto mesiánico, y ahora no quiere que la gente sepa de su presencia en este recorrido. Lo primero que nos insinúa físicamente el texto, literalmente el texto, es de que quiere pasar un tiempo de enseñanza a sus discípulos. Nuevamente está Jesús empezando nuevamente a caminar con sus discípulos en una nueva etapa, ¿sí? Invitándolos a seguirlo e invitándolos a adoptar un estilo de vida propia del discípulo. Seguir a Jesús, puedo empezar a concluir, seguir a Jesús no solamente es una creencia externa como algo adicional, como pertenecer a un club. Tengo mi vida, pero puedo ir a este club cuando yo lo necesite. O como un servicio, puedo ir de compras a este lugar porque lo necesito. No. En este momento ni siquiera es como el doctor, necesito del doctor, sino Jesús se empieza a posicionar como el centro, como la vértebra de toda nuestra vida, sin la cual no se puede vivir, no se puede ni siquiera seguirle, ni siquiera pretender ser cristiano, ni siquiera pretender decirnos católicos bautizados, sino ni siquiera pretender tener un estilo de vida, ¿verdad? Que dé fruto. Que una vida que sea eso, que es de vida en lugar de muerte. Bien, y entonces después de eso, dice aquí que es un momento de enseñanza. Y viene este tipo de enseñanza que decía que es el segundo anuncio de la pasión. Me gusta mucho cómo el doctor Brad Petrie dice que no tan solo les anuncia la pasión, sino no tan solo les anuncia lo que va a sufrir y que va a morir o que va a ser asesinado, sino que también les anuncia la resurrección. Y me parece que es muy congruente. Entonces los anuncios son 3 anuncios de la pasión y resurrección de Jesús, ¿sí? Aunque es tan fuerte el anuncio del sufrimiento y de la muerte que pareciera ser que la resurrección, una de dos, o no la creen, ¿verdad? O no la creen, o creen que eso va a existir hasta el final de los tiempos. Y Jesús habla de una resurrección específica al tercer día, ¿sí? Entonces eso pudiéramos caminar. Bien, entonces dice de este segundo anuncio de su pasión y su resurrección es muy corto, ¿sí? La vez pasada entretenía Jesús o daba los detalles de sufrir mucho y decía bajo qué autoridades iba a sufrir mucho, y ahora simplemente dice que va a ser entregado y lo matarán, punto. Jesús va a ser entregado, el Mesías que ha confesado es el que va a ser entregado y va a ser en las manos de los hombres y lo matarán.
y no dice quiénes, ¿sí? Y 3 días después de su muerte resucitará. Entonces ahí está ese anuncio. Y lo que es sorprendente, como vimos en el momento pasado, es que, y lo va a decir Marcos, que ellos no entienden lo que está diciendo. Pero no tan solo no lo entienden, sino que están ocupados en otras cosas. ¿En qué se nos va la vida? Esa es la pregunta para Marcos, ¿no? ¿Qué hace el discípulo cuando deja de seguir a Jesús o cuando sigues a Jesús con una agenda, es decir, con un plan predeterminado? Y entonces dice aquí, pero los discípulos no comprendían y agrega, y temían hacerle preguntas, ¿sí? Temían hacerle preguntas. Este temor, ¿recuerdan cuándo lo vemos por primera vez? Cuando es fruto, por decirlo así, o es consecuencia, para llamarle de una manera más correcta, en lugar de fruto como algo positivo, es consecuencia del pecado original. Cuando en el libro del Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 9, cuando Dios baja, como lo hace todas las mañanas en el tiempo de la brisa, a hablar con Adán y con Eva, con el hombre y con la mujer. En ese momento todavía no experimentamos esos nombres. Le dice, ¿dónde estás? La respuesta del hombre es un poco extraña. Dice, escuché tus pasos y me escondí porque tuve miedo. ¿Dónde estás? Escuché tus pasos, me escondí porque tuve miedo porque estoy desnudo. Esa es lo que la respuesta. Y va a decir Dios, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? Entonces, la palabra que emplea es el miedo. Tuve miedo y me escondí. Y aquí vuelve nos evoca esta experiencia del miedo, ¿sí? Dice, y temían hacerle preguntas. Entonces, se esconden. ¿Qué esconden? ¿Qué desnudez están escondiendo mirándolo desde este foco? Y dice, llegaron a Cafarnaúm, nos indica que han terminado de caminar, llegan a Cafarnaúm, el lugar concreto, y dice unos detalles muy, muy específicos que son importantes. Dice, y una vez que estuvieron en la casa, ¿verdad? Les preguntó. Entonces es otra vez nuevamente el Dios que sale al encuentro de ellos cuando se esconden. Otra vez, esa imagen del Dios que sale a su encuentro y que va más allá de sus miedos. Cuando el hombre no puede acercarse por miedo a Dios, es Dios mismo que se acerca y sobrepasa nuestros miedos. Y dice, ¿verdad?, de qué hablaban en el camino. Entonces habla de la casa. Nuevamente la casa es evocada cuando Jesús de alguna manera profundiza en sus enseñanzas. En los capítulos anteriores, así cuando llegaron a casa, le preguntaron el significado de la parábola. Y ahora tienen miedo de preguntarles el significado de la parábola o del significado de esas palabras, pero ya están en casa. Entonces Jesús, siendo Dios, cuando los discípulos no pueden salir porque su miedo los ha paralizado, entonces es Jesús quien se acerca a ellos y les pregunta, con una pregunta. ¿Se acuerdan la pregunta anterior? ¿Dónde está? Y entonces es una pregunta muy similar. Dice, ¿de qué hablaban en el camino? ¿Sí? Evoca, venían caminando, ¿de qué hablaban? Yo les he venido contando en el camino de la segunda, le estoy anunciando de mi pasión y resurrección, y ustedes de qué venían platicando. Bien, y entonces dice, ellos callaban. Entonces, el recurso al silencio es esconder. Cuando hablamos de silencio, es seguir escondiendo lo que está pasando en mi corazón. Porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande, quién era el más importante. Entonces, esconden eso, esconden sus rivalidades, esconden sus envidias, esconden su competencia que existe entre los discípulos, ¿sí? Esconden eso. Esto no debe de escandalizarnos de que eso suceda en el corazón del ser humano. Vamos a ir a la segunda lectura que me gustaría retomar en el día de hoy, ¿verdad? Pero vamos a dejar eso para retomarlo con la segunda lectura. Pero no debe escandalizarnos. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, es una de las consecuencias del pecado original. Aunque con la gracia del nuevo nacimiento a través del bautismo
ha sido restaurada la comunión, las consecuencias, ¿verdad?, continúan en nuestro corazón. Es decir, las batallas continúan en nuestro corazón de poder volcar toda nuestra vida hacia Dios, y tener esa comunión plena. Cuando no se tiene esta comunión plena, pues hay una discordia, no hay una comunión plena. Cuando decía Thomas Merton, cuando no hay una comunión, cuando no hay paz con el hermano, es porque no hay paz en el interior. Y si no hay paz en el interior, no puede haber paz con Dios, ¿sí? Todo está interconectado. Hay una comunicación, una conexión, una comunión interna de unos y otros. Y dice, entonces ellos callaban, y entonces, nuevamente, fíjense, un gesto muy bonito. Entonces, sentándose, Jesús se sienta, un acto muy, muy importante, que es un acto de enseñanza. Ya nos ha dicho, ya nos vienen diciendo que Jesús les viene enseñando, pero ahora viene otro momento de enseñanza, ¿sí? ¿Qué va a enseñar? Igual hablamos como la semana pasada, cuando habla de enseñanza es algo nuevo. Se sienta y toma un símbolo, ¿verdad? Algo muy hermoso, dice. Entonces, sentándose, llamó a los 12, fíjate, y esta palabra es muy bonita, porque esta palabra viene de una palabra en griego que es kaleo, que significa que el discípulo es Dios que los convoca, de donde viene iglesia, los llama a ser iglesia. Esto es algo bonito que no se puede ver sino a través del griego. Los llama, es decir, cuando somos iglesia, o estamos, la mejor palabra decir es, estamos llegando a ser iglesia, nos estamos formando en la iglesia. Si los llama, y es algo que uno como ser humano no se puede resistir. Es como si, voy a decir, en mi caso, ¿no? El obispo me llama por teléfono. No puedo decir, no puedo contestarle. No puedo, ¿verdad? Tengo que contestarle porque viene de una autoridad. Entonces, asimismo, cuando Dios llama, no se puede uno resistir. Entonces los llama en esa palabra, pero también está el llamado de que los llama a continuar a formarse. No tan solo los llama en un aspecto físico, sino los llama a transformarse, a construirse de una manera diferente, ¿sí? Y aquí no hay ningún regaño. No hay, se fijan, Jesús no regaña. Vamos a ver qué es lo que hace Jesús. Y les dijo, el que quiere ser el primero, ¿de qué venían discutiendo? ¿Quién era el más grande? ¿Quién era el más importante? Jesús dice, el que quiera ser el primero, protón, ¿sí? El primero en griego, debe hacerse el último. ¿Sí? Debe de hacer, que quiera ser el primero, debe hacer el último, y agrega algo más. No tan solo en cuestión de posiciones, sino llama a servidor de todos, a ser diácono, que de ahí viene del griego, ¿no? De servidor de todos. Les dice que quiera, está bien que hay un deseo, que es un deseo que surge del corazón de ser primer lugar. Pero tienen que aprender, como es un deseo desordenado, tenemos que aprender a tomar esa energía, ¿verdad? Es como, voy a decir, si mi contrincante me va a golpear, entonces tengo que usar esa energía para que yo pueda vencerle. Entonces, si en mi corazón está ese deseo de grandiosidad, de ser el número uno, de ser el centro, de ser el más importante, ¿sí? De ser honrado y respetado, entonces, ¿cómo puedo utilizar esa energía que es negativa a mi favor? ¿Cómo puedo usarla? Entonces dice, pues si deseas eso, pues deseas ser el último. Y además, servidor de todos, que eso es lo que significa la verdadera grandeza. Pero que no se puede decidir, nadie decide, oh, yo quiero ser el más despreciado, oh, yo quiero ser el más olvidado. No hay ese instinto, no hay ese instinto. Pero Jesús nos habla que esa energía de ser el primero en todo, como el mejor en todo, es una energía que nos lleva en primer lugar, a rivalizar entre unos y otros, ¿sí? Porque entonces yo tengo que ser mejor que tú. Y si tú eres mejor que yo, tú eres mi enemigo, tú eres mi rival, porque yo quiero ser más que tú.
Y esto, hermanos y hermanas que me escuchan, esto se da muy seguido en los grupos de la iglesia. Hay muchas rivalidades, desafortunadamente. Vuelvo a repetir, nuestro corazón no ha sido puesto al servicio de Dios. Cuando vamos con Dios Él tiene que ser el rey de todo, incluso de mis pecados, incluso de mis tendencias negativas. Y pocos de nosotros, porque lo vemos como algo positivo, ¿verdad? De hecho, hasta los padres de familia animan a sus hijos. Tú tienes que ser el número uno, hijo. ¿Sí? Tú tienes que ser el número uno, tú tienes que ser el más inteligente, tú tienes que ser el más rápido, tú tienes que ser... esto obviamente parece ser algo positivo, se presenta como algo positivo, pero inconscientemente o conscientemente se está poniendo como al otro como rivalidad. Si tú no eres el primero, es que no eres el mejor, entonces tú careces de valor como persona. Entonces, por eso solamente el primero es el que merece, esa es la idea del mundo, es el que merece ser honrado o es el mejor. El segundo, dicen, siempre hay primer lugar, el segundo lugar nadie lo recuerda. Eso es en este mundo, en esta mentalidad de competencia. Entonces mi hermano va a ser siempre un estorbo y le voy a tener envidia o le voy a tener celos o incluso voy a tener que desaparecerlo. Esta imagen inmediatamente la encontramos como consecuencia después del pecado, cuando dice que el hombre se junta con su esposa y dan a luz, ¿verdad? Dice la Biblia, la Escritura, a varios hijos, pero los dos primeros son Caín y Abel. Entonces habla, y después Hebreos va a aclararnos un poquitito que Caín era agricultor y Abel era, vamos a decir, ganadero. Y entonces los dos ofrecen un sacrificio, pero Hebreos nos dice que Abel ofreció lo mejor y que Caín no. Entonces, cuando dice muy hermosamente, Dios recibe el aroma de los animales que han sido sacrificados, dice, agradó más el sacrificio de Abel que el de Caín. Le agradó. Entonces, ahora Caín dice que andaba resentido porque él se sentía desplazado. ¿A quién culpó? Culpó a Abel, culpó a Dios. El ser humano quiere ese lugar. El ser humano quiere ese lugar. Entonces, si Abel, mi hermano, es un obstáculo para que yo pueda ser el primer lugar, lo tengo que deshacer. Y eso es, de esta manera, habla de ese fratricidio. Es decir, que también a mí, cuando yo mato a alguien, lo desaparezco, estoy matando siempre a un hermano. Es en el fondo, este texto del Génesis nos habla de esta realidad y hoy vemos eso. ¿Sí? Y hoy vemos eso. Entonces, ¿qué hace Jesús? Que me he alargado un poco para poder ir a la segunda lectura. Dice, después tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo, el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe no es a mí, al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Entonces encontramos aquí que Jesús da un paso más. Entonces, se ha dicho mucho de los niños, ¿no? Entonces, hoy no quiero profundizar en esto del niño. Lo que sí es que no debemos de idealizar la imagen del niño. A veces decimos, es que el niño es muy inocente. ¿En comparación con quién? ¿En comparación con quién? Porque tan pronto tenemos vida como nuestra naturaleza tiene las consecuencias del pecado original y mantiene después del bautismo sus efectos, ¿verdad? Entonces, cualquier niño va a ser violento, cualquier niño va a ser egoísta y precisamente parte de la madurez humana es aprender a no estar totalmente centrado en él. Sin embargo,
entonces no podemos idealizar que el niño es así, totalmente puro, es totalmente inocente. No se puede idealizar. Lo que Jesús, de alguna manera, no idealiza, y es muy claro, es de que un niño, por más, voy a decir, inocente o no inocente, es alguien que no es alguien significativo en la sociedad de ese tiempo. ¿Sí? Es alguien que no tiene una voz propia. Es una voz propia. Es decir, optar por un niño es optar por lo último. Es decir, cuando tú, como papá, lo saben, engendran a un hijo o dicen, hoy de aquí en adelante vamos a ser sumamente felices, ¿verdad? No, porque tener un hijo es hacerme ¿qué? Servidor del hijo. Que estoy durmiendo, 3 de la mañana, el llanto, te levantas. Que tengo hambre, pues te levantas. Que el niño ya se cayó, pues te levantas. Te haces totalmente servidor del niño. Entonces, recibir a un niño, ¿verdad? Es exactamente eso, hacerse un servidor. No habla exactamente del niño como virtud, sino lo que implica a un niño. Lo que implica a un niño no es que el niño te sirva, ¿sí? Sino implica que tú te haces servidor totalmente del niño, que no puedes evadir la responsabilidad, decir, espérame, estás enfermo, tienes hambre, espérame tantito primero yo. Te olvidas de ti y aparece la figura de este niño. Y entonces, pero lo propone como entonces eso significa ser el último y el servidor, ¿sí? Porque, ¿qué ganas? Perdón, ¿qué ganas con ser servidor de un hijo? Es lo último. Si quieres hacer negocios, y te pones a servir a un hijo, voy a decir esto con todo el respeto, pero se ha dicho, ¿no?, que el peor negocio es comprar un carro, ¿no? Porque tan pronto tienes en cuestión utilitaria, tan pronto compras el carro, se empieza a devaluar. Y después tienes que ponerle mucho dinero para mantenerlo. Entonces, el carro no es para un negocio, el carro prácticamente es para que puedas servirte a ti y puedas transportarte, pero no es para que puedas hacer negocios. Aunque los dueños de los carros, los dealers, estarían un poquito en contra de mí porque pues viene el profit, ¿no? Viene muchas cosas, pero yo hablo como consumidor. No como vendedor de carros, sino solamente como consumidor. La otra, obviamente, sí tiene sus beneficios. Y si eso es así, pues un niño no es para tener una cuenta en el banco, no es para decir, para cuando sea viejo ellos me cuiden. I wish, quisiera que eso fuera cierto, ¿verdad? Entonces es lo que nos está pidiendo Jesús y lo dice como una bienaventuranza, porque en la entrega, en el servicio es cuando te encuentras tu identidad. Y pregúntenle a papá y a mamá que cuando se entrega una y otra vez, esa alegría de servir y de ser padre y ser madre que no se cambia por nada. Y como veo que el tiempo se me está yendo demasiado, quisiera culminar con la segunda lectura del libro de Santiago, que simplemente lo leo y que creo que sintetiza todo esto que hemos platicado. En el versículo 16. Porque donde hay rivalidad y discordia, hay también desorden y toda clase de maldad. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es, ante todo, pura y además pacífica y benévola y conciliadora. Está llena de misericordia y dispuesta a hacer el bien. Es imparcial y sincera. Un fruto de la justicia se siembra pacíficamente para que los que trabajen por la paz. ¿De dónde provienen las luchas y las querellas que hay entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que combaten en sus mismos miembros? Ustedes ambicionan y no consiguen lo que desean, matan, envidian y al no alcanzar lo que pretenden, combaten y se hace la guerra. Ustedes no tienen porque no piden, o bien piden y no reciben porque piden mal, con el único fin de satisfacer sus pasiones. ¡Wow! Pero creo que Santiago capta, porque él estuvo allí. Él estuvo ahí, fue uno de los que cuando Jesús le dijo, ven.
Y después de su conversión, porque es posible esta conversión, es el testimonio, nos dice Santiago, yo estuve ahí. Yo fui de esos envidiosos, yo fui de esos que tenía rivalidad, yo soy de aquellos que estuve compitiendo con mis hermanos los apóstoles. Y miren, yo les puedo decir que todo eso está solamente, la rivalidad y el desorden, ¿verdad? Están ahí en el corazón, ahí son las guerras. Y dice, y uno quiere solamente servir sus pasiones. Santiago ha sido alcanzado por la gracia. Ha sido alcanzado por la gracia. Pues así pues, no tengamos miedo, los invito, no tengamos miedo a poder mirar dentro de nosotros y mirar todo un desorden. No tengamos miedo, porque ese desorden Dios precisamente sabe. Y Dios, como va a hacer una nueva creación, como en el Génesis, ¿sí? Siempre va a haber desorden, siempre va a haber caos, siempre va a haber una manera de no se le ve ni pies ni cabeza a mi corazón, pero Dios es experto en poner orden, en traer luz donde hay oscuridad, traer vida donde hay muerte, darle forma a lo que no tiene forma. Ese es nuestro Dios y a ese es el que le vamos a servir. Y eso lo hace a través de ese anuncio de su pasión y su resurrección. Es necesario morir a todo esto para entonces poder tener una nueva vida. Pero de eso platicaremos un poquito más adelante. Que el Señor les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vemos en la Eucaristía.